Bienvenidos a una emisión más de la palabra engendra vida. Vamos a reflexionar en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 8, versículos del 5 al 11. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un oficial romano y le dijo: Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho. Él le contestó: voy a curarlo. Pero el oficial le replicó: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno ve, él va. Al otro ven y viene. A mi criado haz esto y lo hace. Al oír aquellas palabras, se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían: Yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El oficial romano del Evangelio de hoy tiene mucho que enseñarnos. Se dirige a Jesús con dos actitudes muy concretas que pueden ayudarnos a nosotros en nuestro encuentro con el Señor. Se acerca con una necesidad, se acerca con una búsqueda de solución ante su urgencia. Tiene claridad en lo que pide, ya que su criado está en cama, es paralítico y sufre mucho. Él no está pidiendo por sí mismo, sino está pidiendo por otra persona, por lo cual podemos contemplar esta actitud de fe tan profunda que hace que el milagro se logre. Ante la pronta respuesta de Jesús, el oficial menciona una frase tan profunda y tan llena de contenido. Una frase que nosotros repetimos cada vez que nos acercamos a la Eucaristía a recibir a Jesús sacramentado. El oficial le dice: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Por un lado, el oficial romano utiliza la expresión Señor, que es un título propio del emperador. Lo está reconociendo como al Señor de la vida. Está reconociendo a Jesús como aquel que puede sanar al enfermo, como aquel que es todo. Por otra parte, también se reconoce a él mismo, sabe quién es, sabe que no puede pedir más de lo que necesita, ni tampoco puede pedir más de lo que le corresponde. El oficial que tenía autoridad ante sus soldados conocía el poder de la palabra. Él ordenaba y los demás obedecían. Y de igual manera piensa que pasa lo mismo con Jesús. Tiene esta certeza de que su palabra vale y que cualquier cosa que diga Jesús se realiza. No hay autoridad mayor que la suya. Ante lo cual podemos ver entonces el gran alcance de su fe. La fe, que ya como mencionaba, no estaba en este paralítico. La fe estaba en este oficial romano que creía que con una sola palabra Jesús podría actuar, por lo cual no era necesario de que fuera a su casa o que fuera a tocar el enfermo. Nos damos cuenta entonces cómo cuando la fe es tan grande puede alcanzar la misericordia de Dios para otra persona, así como lo vemos en este relato del Evangelio. Hay una segunda actitud, y esta es la humildad. El oficial romano se presenta ante Jesús con una humildad cuando expresa: no soy digno de que entres en mi casa. Santa Teresa de Ávila decía: la humildad es la verdad. Y el oficial romano se reconoce así. Ni siquiera es capaz de que Jesús se acerque a él. Se encuentra indigno de este encuentro, de esta cercanía. Por lo cual podríamos pensar que tal vez el oficial romano pues no era un hombre religioso,
Quizás ni conocía las Escrituras y probablemente solo había escuchado hablar de Jesús. Por su parte, Jesús aprovecha la circunstancia del encuentro con el oficial romano para advertir a los judíos su falta de fe en contraste con la de aquellos que pertenecían al pueblo de la alianza. Desde la opción que hemos hecho, nosotros, seguidores de Jesús, tenemos que estar muy alertas para que no nos suceda algo parecido como a los judíos. Cuando no valoramos la riqueza espiritual que tenemos, cuando no aprovechamos los espacios, los momentos de encuentro con el Señor, o cuando no nos acercamos a recibir los medios de salvación que la Iglesia nos ofrece, y por lo tanto permitimos que la rutina amenace nuestra vida cristiana, que nuestra fe se vaya enfriando y que vaya dando paso a que los problemas, las angustias, vayan minando la paz en nuestro corazón. O peor aún, cuando caemos en el sinsentido de la vida, porque hemos hecho a Dios a un lado. Entonces valdría la pena preguntarnos, ¿con qué actitud buscamos a Dios cuando tengo una necesidad? ¿Cómo está en este momento mi fe? ¿Creemos realmente que Jesús es capaz de sanarnos de aquello que nos impide caminar como al paralítico? O más aún, ¿cómo reaccionamos ante las respuestas de Dios? Pues hermanos, que sea la humildad y la fe las que siempre nos ayuden a encontrarnos con el Señor. Que estas actitudes prevalezcan en nuestra cercanía, en la oración, en el encuentro cotidiano con el Señor. Que Dios les bendiga.